Bien, hermanos, en este amor que Dios nos da, en medio de las dificultades que hemos pasado, en medio de una pérdida tan grande que hemos tenido como es la partida de nuestro anciano pastor Juan de Dios Poblete Muñoz, en esta falta que lamentablemente nosotros los cristianos nos damos cuenta de la pérdida cuando ya no la tenemos. Hemos estado pasando momentos de dolor, sin embargo debemos de continuar para poder luchar y llegar un día a la presencia del Señor. Estos días le pedí al Señor una palabra, hermanos, que pudiera, como decía mi nieto, pudiera tocar el corazón y la vida de los hermanos. La iglesia hoy en día no está de acuerdo a la voluntad de Dios, por diferentes motivos, así como hacía Agustín esta reflexión, y como Antonella también intercedió en esto de cómo podemos nosotros tener una verdadera relación con Dios a pesar de todos los problemas. Yo veía el tema de María Teresa cuando escribía este tan interrumpido momento de la partida de Maximino Palma, quien la verdad hasta el día de hoy ha sido un golpe muy, muy fuerte, poco entendible, pero a veces, hermanos, tenemos que refugiarnos en el Señor y podemos pedir aquella paz que Él nos prometió cuando dijo: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Y en eso nos refugiamos y es solamente el Señor que nos fortalece. El título que yo le he puesto a este tema es una verdadera relación con Dios. Mire, todo lo que Dios ha dispuesto en nuestra vida, aunque usted no lo crea, está relacionado con la comunión que tengamos con Él. El Dios nuestro nos ha dado libertad, nos ha dado vida eterna, nos ha dado poder, pero la manifestación de ese poder en nuestras vidas depende total y absolutamente de la comunión que nosotros tengamos con Él. Ahora, la palabra comunión viene del griego koinonia, que en este contexto del cual vamos a hablar, estamos hablando del compañerismo o la unión que tenemos con Dios en nuestro diario vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a decir, este Salmo 139, hermano, nos da a conocer el salmista cómo Dios, hermano, nos dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿O dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Mire, yo he predicado tanto, hermano, en tantas oportunidades, y me doy cuenta que hoy día cuando predico y quiero citar un texto bíblico o un versículo bíblico, comienzo a citarlo y nuestros hermanos, la iglesia, donde vaya, lo termina diciendo. Porque a través de los años lo hemos ido grabando en nuestra mente y entonces sabemos la palabra. Pero el tema está en que no es una parte importante saberla, pero la más importante, como un día nos decía también nuestro pastor, es hacerla. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo me he puesto a pensar, hermanos, cómo vivíamos antiguamente. ¿Por qué ese poder tan fuerte del Espíritu Santo caía en la iglesia?
no quiero salirme, hermanos, del contexto de la palabra, pero puedo también decir de que en medio de los servicios que no tenían horario, la presencia del Señor era tan grande, hermanos, que nos llenaba a todos. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Usted me dirá, bueno, vamos a hablarnos del primer amor. Es más que un primer amor. Lo que hoy día nosotros, lo que Dios quiere darnos a conocer, es todas las cosas. Mire, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que la Biblia, y lo dice el apóstol Pedro, que no es de interpretación privada. Allí en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermanos, que cuando la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo, el único que puede revertir la vida, el corazón del pecador, es el Espíritu Santo. No hay ni curso de teología, ni de hermenéutica, ni nada de aquello si el Espíritu Santo no actúa en cada uno de nosotros. No digo tan solo los predicadores, sino la iglesia en general. No podemos hoy día ver grandes sanidades porque no habita en nosotros el Espíritu Santo. No podemos ver grandes mensajes porque lo único que hacemos es hablar de lo que Dios me dio como añadidura y lo que tengo hoy día en mi casa. Que eso para nada sirve, sino lo que necesitamos hoy día es que el Espíritu Santo, así como hoy día nos flechó con una alabanza, el Espíritu Santo siga trabajando en la iglesia en el día de hoy. No nos olvidemos que Él dijo que era el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Antiguo Testamento Jehová dice: yo no me mudo ni tengo sombra de variación, soy el mismo. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Porque como digo yo, cuando uno conoce la palabra del Señor, conoce el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con tu vida? Porque dice la palabra que no nos trajo por traernos. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Cuando yo me convertí al Señor, el Señor tenía un propósito conmigo. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. ¿Y cómo puedo después darme cuenta que tenía un propósito? A través de la palabra. Vuelvo a decir, a través de la palabra del Señor conocemos el carácter de Dios, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y la voluntad de Dios que se revela a través de ella. Entonces, si no leemos la palabra, muy difícil podemos saber a quién servimos. Mire, el Salmo 25, en el versículo 14 dice: la comunión íntima, escúchenme bien, íntima de Jehová es con los que le temen. No con los que van martes, jueves, domingo, escuela dominical, predicación. Pueden hacer todo aquello, pero si no hay temor de Jehová, de nada sirve. Bendito sea el nombre del Señor. No estoy diciendo que no vaya el martes, que no vaya el jueves, que no vaya a escuela dominical, que no vaya a estudio bíblico, que no vaya a la prédica, que no vaya al servicio de la tarde. No le estoy diciendo ello. Le estoy diciendo que la palabra del Señor, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, en el capítulo 25, versículo 14, dice que Dios necesita una comunicación y una comunión íntima. La comunión íntima de nuestro Dios es con quién, con los que le temen. Y continúa con una coma diciendo: y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos entendiendo de que no es tan solo ir a la iglesia, sino que es tener un encuentro real con el Señor. Bendito sea su nombre. Cuando yo voy a la iglesia y no hago la palabra de Dios, ¿qué no estoy teniendo? Temor. ¿De quién? De quien me habla a través de las Sagradas Escrituras. Y como no tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, entonces puedo hacer lo que quiero. Pero hay un costo que pagar.
Mire, en este versículo cuando comienza diciendo la comunión íntima, eso significa que Dios quiere acercarse, que nuestro Dios quiere tener una relación con nosotros. Ahora, la pregunta es, usted mi hermano, usted mi amiga, usted líder, ¿quiere ver cosas suceder en tu vida, cosas grandiosas? Porque nosotros, y yo me he dado cuenta que yo mismo necesito ver una iglesia viva, una iglesia eficaz, esa iglesia que cuando el poder del Espíritu Santo se derramaba a través de la alabanza, yo siempre me acuerdo que cuando yo veía danzar a los hermanos y el Espíritu Santo todavía no me había visitado, yo siempre me recuerdo que dije, yo nunca saldré a danzar, nunca. Para mí, en la forma carnal, era como una vergüenza. Sin embargo, cuando Dios vino a mi vida, vino a mi corazón, yo minutos antes siempre me acuerdo que me tomé tan fuerte de la banca para no salir a danzar. Pero Dios me tomó. Tuve de ahí una relación y una comunicación íntima con Dios. Pude saber que solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser. Tan solo el poder de Dios. Amén. Y por eso cuando uno va con el primer amor, usted se recordará, amado hermano, de que cuando uno va con el primer amor, no hay a la hora que llegue el día de culto. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, como dice la palabra, hay plenitud de gozo. ¿Qué sentíamos? Gozo. Queríamos escuchar una alabanza, esa alabanza que le gusta a Agustín. Pronto viene Jesús a la tierra y nos lleva con Él a reinar. La venida de Cristo se acerca. Cuando escuchábamos eso, parece que nos trasladábamos en el Espíritu allá arriba a la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos llenaba. Y los enfermos eran sanos. Y la palabra de Dios corría por un siervo que no tenía mucho de la escritura, no tenía mucho conocimiento, pero tenía una comunión íntima con Dios, a la cual el Señor le usaba grandemente. Por eso el versículo de este capítulo empieza diciendo la comunión íntima. Eso quiere decir que Dios hasta el día de hoy quiere acercarse, quiere tener una relación con nosotros. Él quiere, y tú quieres, yo creo, ver cosas que suceden en tu vida. Necesitas tener una relación íntima con Dios. Ahora, ¿qué es lo que es una oración íntima con Dios? Porque nosotros queremos que los enfermos sanen, pero nosotros no hacemos nada. Nosotros queremos que en la iglesia haya un avivamiento, pero yo no tengo ningún costo y no pago ningún costo por ello. Yo quiero que puedan desatarse nuevamente esos dones del Espíritu, esos dones de sanidad, esos dones de vista espiritual, esos dones que podían mover a la iglesia y que te interesaba tanto que llegara el otro día para poder ir a la iglesia. Eso es lo que usted y yo queremos ver, pero ¿bajo qué costo? Y ahí está el problema. No queremos pagar un costo, pero sí queremos ver grandes bendiciones. Ahora, la verdad que dentro de esa relación íntima con Dios, no debemos de olvidarnos que estamos y tenemos que tener una oración profunda en el Señor al menos 3 veces al día. Ayer conversábamos con Agustín, me decía, tiene que ser lo mismo que en relación a lo que comimos. Tenemos 3 comidas o 4 algunos en el día. Así también debe ser nuestra relación en la profundidad de la oración, en poder decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. No quiero seguir viviendo un evangelio tan raquítico como el evangelio que llegamos y que vivimos hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hay una oración profunda, cuando yo le cuento a Dios, como decía este Salmo 139, ¿a dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde? Si Dios conoce todo. ¿Cuántas veces, hermano, la iglesia hoy día se levanta y ni siquiera le da el saludo al Señor? Porque algunos decimos, bueno, yo le digo gracias, Señor, por este día. Y Él sabe que yo ando siempre con Él. ¿Usted cree que esa es una buena relación con Dios? Y hay muchos que ni siquiera oran,
que en la mañana se levantan tan tarde al trabajo que parten. Yo le decía a Agustín, yo creo que el Señor diría así: hello, aquí estoy, ¿a qué hora me saludas? ¿Qué te pasa? Sin embargo, nosotros no mantenemos esa relación de poder hablar con Dios, porque la oración es hablar con Dios. Amén. Ni que hablar, hermanos, del ayuno, ni que hablar de la lectura de la palabra del Señor. Cuando dice una vez un hermano que a veces sacamos la Biblia tan solo para ir al servicio y la sacudimos. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no leemos las Escrituras? ¿Cómo podemos conocer lo que Él quiere que yo haga si no tengo esa comunión íntima con Dios? Por eso Jesús habló de pagar un costo, que todo tiene un costo. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a decir, nosotros queremos una real bendición, pero sin pagar ningún costo, y eso no se da en ninguna parte, y menos en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Una relación sin ayuno, una oración sin una intimidad o una comunión sin oración y sin lectura, hermano, la verdad que no es intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez te estás preguntando cuáles son los planes de Dios para tu vida, o deseas que Dios te hable y te dé dirección, pero no te estás acercando, no estás escuchando lo que Él responde, no estás leyendo la palabra de Dios. En pocas palabras, no estás teniendo una comunión con el Señor. Mire, en el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo aconseja a los hermanos de Corintios en el capítulo 2 y en el versículo 9 le dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si en verdad quieres saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta para tu vida, yo te digo, búscalo. No esperes que los demás de la iglesia lo busquen, búscalo. Pregúntale al Señor cuál es tu voluntad. Consúltalo con Él en la mañana. Antes de tomar tus propias decisiones, pregúntale al Señor. No preguntes a nadie, pregúntale al Señor. Porque a través, hermanos, de la comunión con Dios sabemos si la doctrina es de Dios. Te preguntas qué es lo que puedo o no hacer. Dios te lo puede revelar a través de la palabra. Mire, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 17, el Señor Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo puedo yo detectar a aquel que está arriba, hablando muchas veces cosas que no vienen a cabo con la palabra, y decir: ¿sabe qué? La verdad que no me instruyó? ¿Cómo puedo saber si a todo le digo amén? ¿Por qué? Porque hay que decir amén en la iglesia. Es más, muchas veces los predicadores nos impulsan a decir: ¿cuántos dicen amén? Y nosotros decimos amén. Amén es el testigo fiel. Estamos diciendo sí, Señor, a cosas que muchas veces Dios nunca dijo. Muchas veces, hermanos, Dios nos habla, pero la verdad es que no queremos hacer su voluntad. Y ahí está el problema de la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia, no hablo de la cantidad de hermanos de la iglesia. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Por eso vuelvo a decir, muchas veces Dios nos habla, pero no queremos hacer su voluntad. Tal vez, ¿cuántas veces alguien ya te ha advertido al decirte que estás haciendo algo equivocado, pero tú insistes en hacer tu propia voluntad? Y el ejemplo que tenemos es el de Eva en el Edén. La codicia le hizo perder lo más valioso, que era la comunión con el Señor. Ahora, fuimos llamados, hermanos y hermanas, a la comunión con Cristo. ¿Qué es tener comunión? Me acuerdo de un problema que hubo entre Pablo en su primer viaje con Bernabé. Bernabé llegó a su sobrino Marco. El Señor no lo había dicho. El Señor había encomendado a Pablo y a Bernabé. Pero Bernabé, por amistad, por
tengo un sobrino que me cae bien, lo voy a llevar. No era lo que Dios quería. Y esa comunión, en cierto lugar, se cortó, se terminó. De hecho, Marco, antes de llegar al lugar donde tenían que ir, se devuelve. Y hay un gran problema entre Pablo y Bernabé. Porque la segunda vez que salieron, Bernabé dijo, yo vamos a llevar a Marco, y Pablo dijo, no, tú ve con Marcos y yo iré en otra dirección. ¿Por qué? Porque no había comunión. ¿Y por qué muchas veces en nosotros no hay comunión? No es porque no queramos, es porque muchas veces la iglesia no quiere entender cuál es la verdad de la cual nosotros tenemos que llevar adelante, cuál es nuestra intimidad con Dios. Lo que a Dios no le gusta, no le gusta, y a nosotros no nos debe gustar, y también nosotros no debemos de compartir con otros lo que a otros piensan que están en la verdad. Mire, en el libro de Mateo me llama mucho la atención cuando yo me hago esa visión de cuando Jesús pasa por el lugar donde trabajaba Mateo. Dice que era un cobrador de impuestos. Yo veo a Mateo así como nosotros, arregladito, bien pinteado, con corbata, ahí cobrando los impuestos, seguramente esperándolo el mejor camello en esos tiempos, que lo trasladaban, quién sé yo, la mejor hamaca en la casa, y cuando de repente irrumpe un personaje. Hoy día nosotros decimos es Cristo, es el Maestro, el Salvador. En ese tiempo totalmente lo consideraban como el hijo del carpintero, de José y de María. Sin embargo, la comunión que Mateo pudo tener con Cristo fue en el momento así, porque dice la palabra del Señor que el Señor le dije, Mateo, ven y sígueme. Yo digo y pensaba, ¿y dónde estaría el finiquito de Mateo? ¿Y dónde estuvo la carta de renuncia? Bendito sea el nombre del Señor. Hubo una comunión en forma inmediata. ¿Qué lo cautivó? Dios mismo. Dios en la persona de Cristo lo cautivó. Porque imagínense, consideremos abandonar su trabajo, abandonar el sustento propio y seguir a un hombre con menos recursos. No es algo que comúnmente se hace. Yo pienso que algo tuvo que darse en el interior de Mateo para llevarlo a tal nivel de obediencia. Hablo de obediencia. Estoy hablando de comunión, estoy hablando de la oración, estoy hablando de poder leer las Sagradas Escrituras, y ahora hablo de la obediencia. Este hombre en su interior tuvo una gran obediencia de seguir a aquel que no conocía. Y también podemos verlo allí en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 1 a 10, cuando el Señor dice que pasa y este joven cobrador también de impuestos, tiene que haberle pagado muy bien, ¿no? Que era Zaqueo. Dice que se sube al sicomoro para poder verlo porque era muy pequeño. Hizo lo que nadie podía haber hecho. Yo creo que toda la gente de élite, de sus conocidos, dijeron, y este te hizo tonto. Este hombre es rico. Este hombre tiene el sustento que nadie lo tiene. Pero se subió al sicomoro para ver a Jesús que pasaba por ahí. Dice la palabra, y lo hemos cantado muchas veces. Y yo digo, ¿y cómo Jesús lo vio? Rodeado de gente. ¿Cómo fijó los ojos arriba al sicomoro y pudo ver a este pequeño llamado Zaqueo? Es porque a Dios a nadie se le pasa por alto. Es porque Dios ya lo tenía estipulado. ¿Cómo dice la palabra por ahí por Jeremías? ¿Te acuerdas? Antes que naciese te puse nombre. Te conocí. Te puse nombre y mío eres tú. El Señor ya conocía a Zaqueo, que se iba a ir a ese sicomoro y que Jesús iba a pasar por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. También cuando Jesús ve a Zaqueo, el Señor, hermano, no es como nosotros, porque nosotros si hubiésemos pasado por ahí, habíamos dicho, no, este hombre es pecador.
todos lo conocen aquí en la población. Si me meto con ellos, van a chusmear hasta no más decir. Ahí, cuando uno se junta con ese tipo de personas que no han conocido a Dios y que son pecadores, ahí, como dice un predicador, ahí nace ese espíritu de la doña Florinda. Chusmean hasta decir basta. Sin embargo, a Dios no le importó ese espíritu y dice que pasó a casa de Zaqueo, y en la casa de Zaqueo los otros murmuraban diciendo, se fue a meter a casa de un pecador. Pero dice la palabra del Señor allí en el libro de Lucas, del capítulo 19, que Zaqueo se puso en pie. Zaqueo sabía de que el maestro conocía la vida. Y antes que Dios le dijera algo, dice que puesto en pie dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire la intimidad de este hombre que tuvo con Dios. Le dijo todo. La iglesia antigua era verdadera porque le decíamos todo al Señor, y nuestra relación era de corazón. ¿Me está escuchando? No teníamos plata ni menos oro. No vivíamos en casas lujosas porque había una ranchita tan solo que nos esperaba, pero teníamos una relación con Dios como nunca antes la habíamos tenido, y no la tenemos en el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Podría decirle mucho, por decir a este hombre de Gadareno, que también lo habla en el libro de Lucas, en el capítulo 8, donde habla donde este hombre era un endemoniado, que no había cómo tenerlo atado, que no había cómo que pudiera vestirse. Este hombre dormía, dice que en los sepulcros. Allí dormía, allí vivía, no había cómo, no había hombre que pudiera atarlo. Sin embargo, cuando viene Jesús y dice que antes de bajarse de la barca, él empieza ya a gritar desde el alto, diciendo, Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me has venido a atormentar antes de tiempo? El demonio conocía a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y el libro de Lucas, del capítulo 8, dice que Jesús le pregunta, sabiendo, Jesús le pregunta diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Sin embargo, es librado por el Señor. Y esta comunión que tuvo este varón, dice que le pide a Jesús, quiero ir contigo y testificar lo que has hecho. Y Jesús le dice, no, anda a tu casa, anda donde tu familia, cuídala y cuenta en esta región cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, que lo que existió una comunión, porque dice la palabra del Señor que este joven fue a esta ciudad donde él vivía y fue publicando en todas las ciudades las grandes cosas que Jesús había hecho con él, lo que demuestra que su encuentro con Jesús resultó en el abandono, y eso es lo que Dios quiere, de las cosas viejas y el inicio de las cosas nuevas. Mire, Juan en el capítulo 6 del versículo 60 al 66 dice así: al oírla, muchos de sus discípulos, cuando Jesús habló, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra. Y le dicen a Jesús, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Le hace una pregunta, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía, escuche bien, desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice que desde entonces, escuche bien, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuesta oír una palabra dura. Nosotros somos pentecostales, nací pentecostal, fui formado como pentecostal, sé lo que es el andar en el Espíritu y sé también lo que es andar en la carne. Pero hoy día, en estos tiempos así, hermanos, como se avecina, así como lo estamos viendo, cada uno de nosotros debe de reflexionar. Debemos de vivir en una intimidad con Dios. No olviden que el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado, escuche bien, a la comunión con su Hijo Jesucristo. No viniste tú a Dios, sino Dios vino a ti. No escogiste tú a Dios, sino que Dios te escogió a ti. Y dice que fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Yo digo, tengo muchos amigos a quien amo mucho, muchos hermanos a quien quiero mucho, pero que hoy día hemos retrocedido en lo espiritual. Y también me incluyo en ello. Pero hay que hacer algo. Hoy día estamos en los tiempos del fin, como lo habla la palabra, cuando Jesús allí en el libro de Mateos, en el capítulo 1, versículo 2, dice que nadie nos engañe, porque vendrán tiempos donde habrá guerras y rumores de guerra. Esto es principio de dolores. Imagínense, amigos y hermanos, que ni siquiera la pandemia, con los millones que ha muerto, la iglesia se ha vuelto a Dios. Hoy día, con esta invasión de Rusia a Ucrania, que nosotros los que leímos la palabra del Señor nos damos cuenta de que esto ya estaba advertido por el Señor y que Rusia tiene también el pago de Dios más adelante, pero la iglesia sigue sin decir nada, inmóvil. Una iglesia que pareciera que el corazón, hermanos, ya los tiene de piedra y no de carne. Mire, fuimos llamados a tener una intimidad con Jesucristo, entonces necesitamos aprender a tener ese compañerismo con Jesús. No olviden que la comunión viene del griego de la palabra koinonia, que significa comunión o participación o interacción social. Estamos en este mundo y todas las cosas que nos rodean a veces nos impiden o estorban para interactuar con Dios. Pensemos, hermanos, que un retiro o el ir el domingo a la iglesia no son suficientes en nuestra relación con Dios, para nada. Y lo cierto es que la única manera de conocerlo realmente es teniendo una relación diaria. Vuelvo a decir, fuimos llamados a la comunión con Dios para ser imagen de Cristo. Dice así su palabra, Romanos 8:28, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Escúcheme bien, fuiste llamado con un propósito, sea como sea, un día tendremos que enfrentar a Dios y estamos pronto a que venga el arrebatamiento del pueblo de Dios, así como vemos las cosas, así como nunca pensamos que iba a llegar una pandemia de este tamaño, así también nunca pensamos que iba a haber esta guerra que hoy día estamos pensando que puede ser una tercera guerra mundial. Hoy día lo que nunca pensamos, si hemos dado por tardío la venida del Señor, estamos a la puerta. Y dice la palabra del Señor, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo podía decir nombres de hermanos que fueron llamados y a los que amo tantos que fueron llamados al Señor y que fueron usados por Dios, que hoy día han retrocedido. Y cuando a veces les oigo hablar, yo estoy bien con Dios, yo tengo una relación personal con Dios. Pero a veces, hermanos, no es suficiente decirlo, sino hay que hacerlo. Somos llamados a la comunión en el Evangelio. El apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, allí en el capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿Usted podrá tener esa misma oración? Yo también oro por mis hermanos. Yo tengo hermanos muy, muy, muy amados. No digo que a otros no los amo, pero hermanos, que hemos tenido una coinonía tremenda aquí en Chile como en Argentina, de los que no me olvido de poder decir a Dios que los cuide, pero también puedo decirle que deben de adiestrar las manos para la batalla. Somos llamados a tener la doctrina y la comunión los unos con los otros. No se olviden que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, cómo vivía la iglesia, dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense, usted se acordará, antiguamente muy difícil que los hermanos se enojaran. Muy difícil que hubiera pleito en la iglesia. Muy difícil que hubiera chisme en la iglesia. ¿Por qué? Porque vivíamos como la iglesia apostólica, en la comunión el uno con el otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos quiere decir que el cuerpo de Cristo debe estar unido. Así como hoy día yo escribí, sería bueno que supiéramos quiénes están. Empezaron a escribir los hermanos. ¿Sabe usted que así nosotros vencemos al enemigo y a nosotros nos da también, hermanos, fuerza para seguir? Porque a veces pensamos que estamos hablando a 2 o a 3, cuando somos muchos. Somos llamados a la comunión con el Padre, a comunión con el Hijo y a comunión con el Espíritu Santo. A través de la comunión con Dios somos el templo de Dios. Así también lo dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo conocí un pueblo verdadero, único, en el cual hoy día se ha diluido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Eres templo del Dios viviente? La pregunta es si has recibido a Jesús como tu Salvador. ¿Él está en tu corazón? Ahora, ¿realmente está Él gobernando tu vida o eres tú quien gobierna? Te dirás que tantas preguntas. Sí, hermanos, porque estamos en tiempos decisivos. Pronto viene Jesús a la tierra. No debemos de olvidarnos de los consejos del Señor. El apóstol Pablo aconsejó tanto la iglesia de Corintio. Usted lea las cartas de Pablo a Corintio, una iglesia tan viva, tan llena del poder de Dios, tan llena de tantos hombres y mujeres que eran usados grandemente por Dios con tantos dones espirituales. Sin embargo, era una iglesia llena de pruebas y dificultades. Por eso le dice en 1 Corintios 6: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos olvidemos que su cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. La pregunta es: si hoy día tocara la trompeta, ¿te irás con el Señor? No quiero que me respondas por emociones. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar, hermano. Hemos ido mucho a la iglesia. Y yo vuelvo a decir, delante tomaba un apunte de un pastor que me llamó mucho la atención, que es, hermano, de lo que él decía en su predicación, y que a nosotros muchas veces no nos gusta. Mire, él hablaba sobre el costo de seguir a Jesucristo. El Señor nos dijo, y también nos hace una mención por ahí cuando alguien va a hacer un edificio, dice: nadie hace un edificio sin antes no saber cuál es el costo, porque no va a ser que en medio del trabajo no haya presupuesto y el edificio quede hasta ahí. El Señor Jesús siempre nos habló de un costo a seguir. Ahora, el tema es que queremos servir, pero no asumir un costo. El tema es que queremos que el pastor se adapte a su agenda y no nosotros adaptarnos a la agenda del pastor. Hoy
a veces yo lo he escuchado cuando he estado a cargo de algún circuito. Usted le dice al hermano, hermano, quiero que hoy día trabaje, y las respuestas son casi las mismas. Hoy no puedo, pastor, porque trabajo. Hoy no puedo, pastor, porque... ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? Es que me llegó visita, pastor. Y... o hay otros que dicen, cuando el pastor le pregunta hoy día, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Estuvo tan linda la reunión. Lo que pasa es que hoy día tuve reunión de trabajo, y cuántas, hermanos, otras excusas. Y si quieres servir así, con mucho respeto lo digo, y lo decía el pastor, si queremos servir así, es una basura. Qué fuerte. Pero así no se sirve a Dios. No, no, no. Estamos orando por un avivamiento, pero sin oración. Sin oración que llegue al corazón de Dios. Sin ningún esfuerzo queremos que el día domingo se encienda la llama y poder danzar cuando mi carne, hermano, está más alta que el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último quiero decir que yo creo que hemos dejado de amar a Dios. Y ese es un gran problema. ¿Por qué digo? Porque Dios tiene que... ¿Por qué Dios tiene que aceptar a veces nuestros compromisos? Cuando dice, no fui porque tuve un compromiso. O porque Dios tiene que soportar nuestras excusas. O porque Dios tiene que soportar a veces, hoy día estoy triste, no voy. Hoy día la hermana no me saludó, no voy más. Hoy día el pastor ni se fijó en mí, no voy más. ¿Por qué Dios tiene que aceptar todo aquello? Hoy día no voy porque estoy resfriado, pero puedo ir al supermercado, puedo ir a la tienda resfriada, pero al culto en la tarde no voy a ir. ¿Se da cuenta? ¿Cómo leíamos el Salmo? ¿Dónde huiré de tu espíritu? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora esas mismas interrogantes, eso mismo decirle al jefe de uno, jefe, no, hoy día no pude porque tuve un compromiso, hoy día no pude porque tuve mi suegra de visita, hoy día no pude porque me sentía un poco resfriado. ¿Qué le va a decir al jefe? ¿Sabe qué? Aquí tiene la carta, viene otro. Y muchas veces le tenemos más miedo al jefe que a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso digo que parece que hemos dejado de amar a Dios. Y muchas veces, hermano, decimos amar a Dios con nuestros labios, pero nuestros actos dicen absolutamente todo lo contrario. De verdad que le digo, he buscado esta palabra. He querido decirle al pueblo de Dios que de la forma en que vamos luchando no vamos a llegar a ninguna parte. En la forma en que me siga preocupando del resto, de lo que dicen, de lo que hablen de mí, me voy a quedar en la casa. Y enfriándonos, usted sabe que la carne es poderosa. Y podemos entrar en muchos pecados. Ahora, tal vez te sientas quizás apenado porque reconoces que tu comunión con Dios no está bien. Quizás se ha quebrado, está rota, hay cicatrices muy profundas, hay pecados muy fuertes, no confesados. Pero yo tengo una buena noticia, no mía, sino de acuerdo a lo que dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Cuando el Señor le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Escucha bien, amigo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y dice que si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La buena noticia, y termino con esto, es que eso puede ser cambiado, que es tiempo de que te rindas a Dios. Ponte a cuentas con Él y comienza a disfrutar de la dulce comunión con aquel que te la ofrece hoy, porque el día de mañana tarde puede ser. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Amén.